Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí conmigo el lunes por la tarde. Esa charla va hablando un poquito de una historia con los dientes, es decir, una historia masticada, lo que cuentan los dientes de la conquista de México. Lo que vamos a hablar un poco será desde otro punto de vista de la conquista de México, también de la comida, que todo el mundo nos gusta comer y beber y todo. Entonces la comida es lo que nos define a nosotros como persona y como cultura. Pero hay que decir también que hace ya 500 años, aproximadamente, la expedición española, cuando llegó al continente, ahora que es actual América, allí hubo como inició un intercambio complejo que sea de rasgos sociales, culturales y biológicos. Pero no solamente actuó ese tipo de cambio, también hablamos de un cambio de la comida, entonces un cambio gastronómico. Que lo que vamos a estudiar, lo que estáis estudiando, el que vamos a hablar ahora mismo, y lo vamos estudiando desde el punto de vista de las réplicas dentales. Todo el mundo ha sido un dentista, mal y bien, hemos hecho aparatos, moldes y de todos. Pero antes de todo esto, lo que quiero es, todo el mundo sabe sobre el tema de la conquista de México, ¿no? Bueno, está un tema bien conocido, lo estudiamos en el cole. Entonces quiero dar un pequeño starter pack de lo que es la conquista de México. La primera cosa es el rango cronológico de lo que es la conquista de México. Empezó desde el 1519, sobre todo en el marzo del 1519, cuando Cortés llega a la costa de México. Y se acaba en el 1521, sobre todo precisamente el 13 de agosto, con la derrota del Imperio Mexica y la caída de la capital, que es Tenochtitlan. Pero luego también hay que ubicar en un contexto la conquista de México, que durante en España había el emperador Carlos V, y se empieza, en ese caso, a buscar nuevo territorio, conquistas materiales y también una búsqueda económica para dinero para poder aguantar todas estas conquistas, porque en ese caso había el Imperio Español. Y sobre todo, ¿quién fue quien conquistó? ¿Quién fue no el dueño, pero vamos a decir, el artífice de esa conquista? Hernán Cortés, que salió desde Cuba en el 1519, pero antes el gobernador de la actual Cuba, Velázquez, le dijo, vete en el continente para poder buscar nuevos territorios y nuevas culturas autóctonas. Pero él desobedió a sus órdenes, digo, me voy ya. En marzo del 1519, él se va con su tropa, con su barco, y llega a la costa de México. Desde allí el primer encuentro, pero no es un primer encuentro, porque ya en 1492 sabemos que ya los mexicas ya sabían que había extranjeros en su tierra. Y luego, para empezar el viaje hasta la capital. ¿Con quién fue? Fue con muchos amigos, no muchos, un grupillo pequeñito que son los famosos conquistadores, y esos famosos conquistadores con Cortés se aliaron con los acérrimos enemigos de los mexicas, que eran los tlaxcaltecas. Entonces tenían un motivo en común para poder derrotar a esos mexicas. Entonces esa alianza derrotaron lo que es el Imperio Mexica. Entonces acabaron con el periodo mexica de ese gran poder que tenían. Eran casi 5 millones de indígenas en el Imperio Mexica. Pero hemos visto que también la conquista fue no solamente un mestizaje biológico, también fue un mestizaje desde el punto de vista de la comida, desde la gastronomía. Y entonces a todo el mundo nos gusta comer. Y somos lo que comemos, perdón. Lo dije al revés. Y sabemos también la comida puede identificar un país. Como buen italiano, pizza y pasta, lo mejor. Para mí, por supuesto. Luego cada uno que dice, coma lo que quieras. Nadie dice nada. Pero claro, pone Italia y te sale seguramente pasta y pizza. Y luego tiramisú también, por supuesto, los postres. Siempre hay espacio para postre. Pero luego también, si identificamos España, podemos decir, nos sale jamón ibérico, la tortilla, y luego México, los chilaquiles, el tequila y muchísimas más cosas que son tremendas. Entonces, la cultura, la comida define como cultura. Y la comida es nosotros mismos, los seres humanos, ¿qué hacemos? Comemos porque nosotros queremos. Es algo voluntario de nosotros. Entonces, sabemos lo que comemos, cómo lo queremos comer y cómo procesamos esa comida. Y sobre todo ya desde la antigüedad, la comida es súper importante para el desarrollo evolutivo de algunos homínidos, especies y todos. Entonces, hablando de la comida, hay que hablar un poco de la comida mexicana. Porque ha habido también el encuentro de dos mundos, no solamente dos mundos. Aquí hablamos de Europa y México, el actual México, porque antes no era México, no había nación del México, había el Imperio Mexica en ese caso.
Pero luego habrá otro mundo que se encuentra, el africano y el asiático. Entonces ya son 4 mundos, no son solamente los 2 mundos como todo el mundo cuenta. Y la base de la comida mexicana es el maíz. Todos nosotros comemos maíz, ¿no? Imagino que sí. Bueno, ¿nadie come maíz en la ensalada? Ah, bueno, si no, soy un poquito sosos, todos, Pero bueno, también la comida es la base de la comida mexicana, indígena y actual también es el maíz. El maíz era un alimento sagrado para los mexicas. La comida era sagrada, efectivamente. Llevaban comida a los templos y también dice que había dioses que estaban relacionados con la comida. Pero esto no era solamente el maíz era la base porque de ese mismo maíz se hacían tortillas y muchísimas más cosas. Pero luego también había... me he equivocado. Había el cacao, que también el cacao es una bebida sagra que con un toque de chile le daba un poquito de vidilla al cacao y todos. Pero luego también tenemos un tipo de plato que es el molcajete, que está verdaderamente bueno. Lo he probado hace poco en México, estuve allí en México con mi jefa y todo nuestro equipo, y es como una mesa. Se utiliza el molcajete, que es un mortero, para poder machacar salsas, especias y todo. Y se remota hasta el 600 a.C. el uso del molcajete. Pero sobre todo allí se ve que hay nopal, que es un cactus, que aquí en Europa nosotros lo comemos solamente el fruto, y está muy bueno, está muy rico, de verdad. Luego la carne, queso y todo. Y luego también bebían el pulque, que es una bebida fermentada, y fermenta mucho, la verdad. No lo cuento porque ha habido problema, ha habido una media venganza de Moctezuma en México. Pero luego también comían no solamente la base, los alimentos básicos, también comían insectos. Esos son los famosos, ¿qué son estos? ¿Lo podéis ver? Chapulines, me comió chapulines, yo también. El primer día. Bueno, aquí estamos. Pero bueno, esa también es la base de la actual comida mexicana. Sobre todo ahora no hay muchas influencias de la comida europea, lo que se quedó, algunas cosas se quedaron de esa mezcla, de este mestizaje gastronómico. Hubo también, principalmente, lo que es la base de la actual comida mexicana es la comida indígena. Todo esto, maíz, molcajete, chapulines, lo como si fueran chuches. Como aquí vamos a un chuche, aquí vamos, en México van a una tienda de esta que eran unos chapulines y se lo comen perfectamente. Pero hay también que hablar del otro mundo con que se enfrentan ellos, con que se encuentran, que son el mundo europeo, los españoles en ese caso. ¿Y qué comemos en Europa? Todo el mundo, también los españoles, continente europeo. Hay trigo, oveja, aquí muy bonita que haces la lengua aquí para todo, aceite, vinagre, la manteca de cerdo, el vino, que aquí veo todos, no tenéis vino, pero tenéis toda la cerveza, estáis bien acompañado, ajo y un cerdito. El cerdo, por ejemplo, lo llaman cochinita, que será como un animal vago, lo dicen ellos, pero todo esto que veis aquí se va juntando con lo que es la comida mexicana, la comida indígena en aquel momento. Pues como dije, había ese intercambio. Y cuando se derrota el Imperio Mexica, cuando Hernán Cortés conquista la capital, Tenochtitlan, ahí hay como un banquete para sus soldados y todos, y había indígenas también que aportan su propia comida, y ellos mismos también. Entonces, de esa mezcla de ese mundo europeo y mexicano, hay como un menú, el menú de los mestizos, que a la primera hora de la mañana, a las 5, con un chocolate, y luego también con un plato de frijoles, luego a mitad de la mañana, un almuerzo, había otro plato como un guiso, y luego una sopa de lima y pollo, y luego también había otro guiso, y para final, fruta, para que limpie el estómago, al final del todo. Pero luego, también muchos de estos ingredientes europeos se mezclan con los ingredientes mexicanos. Sobre todo nacen las quesadillas, con la junta también la manteca de cerdo, las tortillas se empiezan a freír y luego más cosas. Pero muchos de esos alimentos europeos no se quedan, entonces prevale la comida indígena. Entonces la comida indígena con algunos toques de alimentos europeos son lo que es la actual comida de los Estados Unidos mexicanos, lo que es México. Pero claro, ¿cuáles son los trabajadores que podemos utilizar para comer? Los dientes. Una cosa tan pequeñita que son los dientes, yo la llamo la caja fuerte de nuestro cuerpo, porque guardan las informaciones más importantes de nuestro cuerpo y nos puede decir muchísimas cosas. Pero en un contexto arqueológico, ¿por qué utilizamos los dientes? Sobre todo desde el punto de vista de la odontometría, es decir, de los tamaños de los dientes, y muchas veces el tamaño importa, en ese caso de los dientes, porque se puede ver efectivamente la diferencia entre varias poblaciones.
de cuestiones de territoriales y geográficas. Muchos dientes son diversos en poblaciones que en otra. O luego también la historia, también la cuestión de la edad de muerte, para saber a qué edad se murieron, a qué punto se encontraba de la vida, y el estado nutricional, es decir, las patologías. Muchas veces algunos de esos individuos han pasado hambre, entonces se refleja en los dientes, las famosas líneas que en los incisivos o la mancha blanca se llama hipoplasia. Es un momento de estrés, donde ha habido mucha comida, entonces allí como el cuerpo está pasando un momento fuerte, entonces como no se va depositando el esmalte de una forma correcta. Pero esos dientes se desgastan. Claro, nosotros se desgastan de una forma normal. Y pensamos que el tejido más duro de nuestro cuerpo, y nosotros no comemos piedras, efectivamente, no somos como los dinosaurios, que comemos piedra para poder procesar la comida. Se desgastan poco a poco para toda la vida. Tampoco como los tiburones, nosotros una vez que cae un diente, el día siguiente, mismo ya tenemos un diente. Ojalá fuera así, pero no es así. Entonces va desgastando poco a poco. En base al desgaste, tenéis aquí, no sé si... Aquí se puede ver esas dos imágenes en base al desgaste por la comida. Entonces se va desgastando poco a poco los dientes. Entonces podemos ver en qué edad se gastaron, qué edad se murió. Entonces en base al desgaste dental, que es la pérdida de tejido del esmalte del dientes, podemos saber más o menos la edad. Pero luego también la boca se utiliza como tercera mano. Siempre hemos visto, ay, no puedo sujetar esto, el abrigo te lo pone en la boca, lo utiliza un palillo o una pipa. También los ingleses fuman mucha pipa, por ejemplo. Algunos han encontrado que tiene como un agujero circular en los dientes para poder luego estar siempre con la pipa en la boca, todo esto. Entonces cualquier cosa deja huella en nuestro diente. Entonces una historia con los dientes lo que vamos a contar ahora mismo. Pero ¿cómo contamos esa historia? Cómo también se van desgastando los dientes. Aquí nuestro amigo Patrick, de Bob Esponja, está haciendo un movimiento que todos nosotros hacemos. Bueno, ahora mismo no lo estáis haciendo, porque está dando al drinky, como todos. Muy bien, me pareces. Pero lo que está haciendo, ese movimiento como circular, se levanta la mandíbula y luego se va como es una posición lateral. Entonces, la primera cosa que hacemos es cortar con los incisivos y los caninos, que son nuestros cuchillos. Luego desgarramos y desmembramos con los premolares y luego machacamos la comida con los molares. Entonces nosotros lo que vamos a ver donde se refleja esa comida en los molares, que son los son los dientes que machacan al final la comida y lo que se junta con la saliva crea el bolo alimenticio, que va chocando con las mejillas y todos y luego podemos comer. Pero claro, ¿cómo se refleja eso en los dientes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo los estudiamos? Lo que hay también... Hay varias tipologías de alimentos. En base, si son alimentos duros, blandos o un poquito más duros, todos estos reflejan en los dientes. Dejan marcas, las famosas estrías o pequeños hoyos, o en inglés pits, que en base a cómo se quedan en el diente, nosotros podemos saber más o menos qué comían. No si comía pizza, pasta, un jamón. A este nivel no podemos, pero sabemos el tipo de dieta que tenía. Y en base también a esos alimentos, aquí tenéis como dos imágenes, en base al tipo de una comida dura, deja como si fueran hoyos, como si fuera un poquito no tan estrías, mientras las segundas dejamos estrías longitudinales por el tipo de comida que estaban comiendo. Pero como vemos esas estrías, esos hoyos, no siempre podemos utilizar los dientes, los originales, que si hablamos de fósiles, no siempre te dejan estudiar los dientes directamente, ponerlos en un microscopio. Entonces lo que hacemos, moldes dentales. Todos en el mundo hemos ido al dentista, ¿no? Imagino, más o menos. Alguien ha hecho un control o un empaste, los aparatos. Yo he tenido todos los aparatos, desde el primero hasta el último. Entonces lo que te hacen con estos, que eso es la mejor, ¿no? ¿Qué te pasa cuando vas al dentista? Que estás ahí a boca abierta, que parece que allí llegan y ya es mi último día, que se queda, te traga todos, así. Pero con esas masillas vamos haciendo moldes de toda la dentadura. Pero nosotros utilizamos otro tipo de silicona, son siempre silicona de dentista, entonces material odontológico. Y esa bolita que veis aquí, azul, y esta que parecen caramelos, no son caramelos de silicona, no comerlo, por favor. Lo hacemos el molde, una impresión negativa de lo que es el diente. Lo puede hacer directamente una mandíbula, por cada diente, aquí los molares, los premolares, los incisivos, o en un diente suelto, lo que tenéis aquí. Y como veis aquí, no tenemos la suerte de poder reemplazando los dientes cada vez. Los dientes que tenemos, lo tenemos por toda la vida. Pero claro, luego se queda, como se dice aquí, una impresión negativa. Todo ese huequillo
hay que rellenarlo. ¿Y con qué lo rellenamos? Bueno, aquí estoy yo. Todo esto lo hice yo, la verdad, no me lo hicieron. Bueno, me ayudaron también mis compañeros y todos. Pero claro, al principio hay un starter pack, una pistola. Aquí me sentía un poquito Lara Croft cuando lo estaba haciendo, me ponía siempre haciendo estos. Y hay como un tubo de esa silicona y apuntas. Y allí tenemos todos los dientes sueltos, en ese caso, aislados. Y con esa pistola vamos echando lo que es aquí, esa silicona, que es azul. Y luego aquí, esos moldecitos, esa impresión negativa, lo vamos rellenando con una silicona bicomponente. Allí hay que estar con gafas, guantes y todo, como un verdadero científico. Y lo vamos rellenando. Cuando se secan, lo llevamos a metalizar. ¿Por qué lo metalizamos? Porque en un microscopio, que como lo utilizamos como lupa para ver lo que es esa impresión positiva, que son de un tamaño menos que unas uñas. Entonces es imposible verlo, no tenemos los ojos como si fuésemos una lupa. Entonces lo metalizamos, dejamos como una capa de metal encima de esa réplica y gracias a esa capa, bueno, esa era vertical pero se puso en horizontal. Bueno, ese es el aparato del demonio, el metalizador yo lo llamo, que me echaban muchísimas horas esperando aquí que se metalizaban. Es como un horno donde va girando la mesa y se van metalizando. Entonces, después que están metalizados, hay que verlos. Entonces aquí está ese chico como si fuera un microscopio y utilizamos un microscopio electrónico de barrido. Utilizamos siempre las réplicas metalizadas y lo ponemos en un puertamuestra. Mirad cómo son pequeñas, son muy pequeñas, efectivamente. Entonces, con muchos aumentos, el microscopio electrónico, ¿qué haces? Como un escáner de la superficie, con un haz de luz, rebota los electrones y esos electrones crean las imágenes, que son estas de aquí. Claro, esas dos imágenes, no sé si se ves bien, hay como líneas. ¿Y qué son esas líneas? Muy bien, por aquí muy bien, compañeros. Son las estrías, la famosa esa marca, esos rasgos de la comida. Mientras aquí no tenemos ningún rasgo de esos, porque esos son una burbuja, son una réplica que no está hecha bien. No siempre hago todo bien. Me salen también cosas malas, a la verdad. Entonces también es un problema de la réplica defectuosa, entonces hay que repetirla, pero también hay superficie que está desgastada, mal conservada, entonces eso tenemos que descartar esas imágenes. Pero claro, luego de esas imágenes, ¿cómo se procesan esas imágenes? La zona donde sacamos nosotros las fotos, en los molar en ese caso, ves aquí un molar que es en el centro de la corona. Allí sacamos esas fotos. Luego esas fotos las pasamos en un programa libre donde sacamos una zona, bueno, o dos, en ese caso de 56 milímetros. ¿Por qué 56 milímetros? Porque así están los protocolos del microdesgaste. Yo no, todavía a mí lo que me dicen yo hago. Y luego, después de obtener esas dos imágenes, vamos en otros programas, vamos pintando todo lo que son esas líneas. Un clásico pinte y colorea de toda la vida. Entonces estamos allí pintando donde empieza, pero claro, si una estría empieza aquí y sigue todo el cuadrado, no podemos pintarla porque no sabemos dónde empieza y dónde acaba. Lo que pintamos solamente son estrías que se encuentran dentro del cuadrado. Por ejemplo, esa de aquí, esa nos vale, esta de aquí, y luego lo va contando con un Excel, va poniendo la anchura, la inclinación, la frecuencia y el ángulo. Con todos esos datos nosotros hacemos principalmente una estadística y para ver en qué rango del grupo de comida podían comer. Pero claro, todo esto que hemos hablado ahora lo estamos haciendo también con el proyecto europeo que se llama el proyecto europeo Admexture. Aquí está mi jefa y también aquí sponsor del proyecto, como podéis ver, donde el dibujo está hecho por mi compañera Marichu. Y todo esto, nosotros lo que queremos hacer con el proyecto europeo es poder crear como osteobiografía. Lo que queremos de cada individuo, que sean fuentes importantes para nuestros estudios y que en esa misma fuente nosotros vamos utilizando herramienta biológica. Al principio tenemos el estudio del ADN antiguo, la genética, que es la base de nuestro proyecto. Desde allí luego vamos integrando con más herramientas. Empezamos con historia, antropología, arqueología, bioquímica y microscopía. Entonces, por ejemplo, por las historias, aquí está un historiador, en este caso, y lo que está haciendo, está buscando esa información, y no lo hacen así ahora mismo, la verdad.
Pero claro, con el YouTube de fuentes bibliográficas nosotros podemos también ver hechos históricos, lo que ha ido pasando. También hablamos con historiadores que nos ayudan en el proyecto a ver lo que se ha contado en los libros. Pero también aquí tenemos la antropología, ese señor que piensas. Sobre todo, ¿por qué la antropología física? Que nos ayuda en la cuestión de tamaños corporales, la estimación del sexo, la edad de muerte, los dientes también, en ese caso lo estudia como enfermedades, patología. Entonces nos puede dar como unos rasgos de ese mismo individuo, edades, sexos y todos. Luego también tenemos la microscopía, que lo hemos visto ahora, y por el estudio de la comida. Es el microdesgaste, y también no solamente el microdesgaste podemos ver con la microscopía, también si esos dientes lo utilizaban como tercera mano, hay rasgos que son diferentes. Y luego también la arqueología, aquí está un arqueólogo, y lo que está haciendo, está excavando una tumba. ¿Por qué es importante la arqueología? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, individuos que están enterrados de forma cristiana con los brazos cruzados, pero luego tienes, por ejemplo, vasija o adornos que sean de la cultura indígena, eso no puede decir mucho porque ya ha habido ese mestizaje, o que solamente había un enterramiento cristiano. Entonces, la arqueología nos ayuda a entender los enterramientos, qué forma de enterramiento utilizaban, entonces la cultura de esas mismas poblaciones. Y luego también tenemos el ADN, que también es la base de Admextur, de este proyecto europeo. Y luego también tenemos la bioquímica. Entonces, gracias a la bioquímica, nosotros podemos saber qué tipo de dieta tenían, si utilizaban más maíz o trigo, entonces ver si era solamente una gastronomía indígena, una gastronomía mexicana o una mezcla gastronómica. Y luego también, porque es importante esto, porque lo que queremos es que esa nueva fuente que estamos haciendo, esos individuos, ayuden a las nuevas, esas fuentes tradicionales que muchas veces no son completas y tienen lagunas. Entonces, con esto queremos crear esa osteobiografía para que todos, creando patrones, y esos patrones nos ayuden en poder analizar esas colecciones esas poblaciones de contacto, no solo de contacto, también el mundo prehispánico, durante la conquista, después de la conquista y también la posindependencias. Entonces va a haber un rango, una cronología muy amplia para poder saber lo que ha pasado, efectivamente. Y la comida es muy importante porque la comida es cultura, nos define a nosotros como seres humanos. Como he dicho antes, un italiano lo reconoce, solo también por las manos, no mueve mucho las manos, pero también porque comemos muchísima pasta y pizza. Y también es importante poder saber lo que se comía para poder saber, dime lo que come y te diré quién eres. Pero también hay que decir que la historia no está escrita en piedra y que también el mestizaje que ha sido gastronómico o biológico ha dejado huellas imborrables en nosotros, en los dientes en ese caso, y la ciencia lo está reescribiendo todos los días. Entonces nos ayuda a saber de nosotros que hemos sido parte de esa historia, y todos esos individuos que queremos contar son partes importantes de esa conquista de México. Y queremos contar a lo largo de esos 5 años esas historias que nos esperan y que estamos allí con muchas ganas de poder contar. Y sobre todo saber que nosotros hemos sido parte de un intercambio, que sea genético o de evolución, o intercambio solamente de culturas, nos ayuden a conocernos nosotros mismos y a ver qué nos espera el futuro. Muchísimas gracias.